Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy ponemos el foco en el arranque de una ruta jacobea muy particular, el Camino Inglés. Eso es. Vamos a analizar su primera etapa, un recorrido de unos 15 kilómetros que une Ferrol y Neda. 15 kilómetros, sí. La base de nuestro análisis es un extracto de vídeo que detalla este tramo, etapa ferrolneda.mp4. Y bueno, nuestra misión es extraer las claves históricas, los puntos de interés y el carácter único de este inicio. Ajá. Un camino que debe su nombre y existencia, claro, a los peregrinos que ya en la Edad Media llegaban por mar desde las Islas Británicas y el norte de Europa. Efectivamente. Y ese origen marítimo es crucial, para entenderlo todo. Los puertos de Ferrol y A Coruña se convirtieron en las grandes puertas de entrada para ingleses, escoceses, irlandeses, flamencos, escandinavos. Claro. Ferrol, nuestro punto de partida hoy, no era solo un lugar de desembarco seguro tras una travesía a menudo peligrosa. Era, literalmente, el kilómetro cero físico y simbólico de su peregrinación terrestre hacia Santiago. ¡Qué interesante! Lo interesante de esta primera etapa es cómo condensa en muy poca distancia la historia naval de España, un urbanismo revolucionario y el paisaje constante de la ría. Pues entremos en materia. El punto de partida oficial nos sitúa en los muelles de Curujeiras. Es evocador pensar que este es el heredero del puerto medieval original, cuyas raíces, según nos indica la fuente, se hunden hasta el siglo X. Siglo X, fíjate. Desde aquí, el camino empieza a serpentear, casi siempre con la ría de Ferrol como compañera visual, ¿no? Pasamos por el Paseo da Mariña y nos encontramos pronto con la iglesia de San Francisco del siglo XVIII. Sí, una iglesia barroca que alberga obras notables, como esculturas de José Ferreiro, un artista relevante del barroco gallego. Su ubicación además marca una transición. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Estamos dejando atrás la zona portuaria más antigua para adentrarnos en algo que define al Ferrol moderno, el barrio de la Magdalena. Y aquí la historia se acelera, de forma vertiginosa. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Porque el barrio de la Magdalena no es solo un barrio histórico más. Es un ejemplo casi de libro de texto del urbanismo de la Ilustración. Algo único en Galicia y raro en España a esa escala. Exacto. Para comprender su origen hay que viajar a mediados del siglo XVIII. El rey Fernando VI toma una decisión estratégica de enorme calado para la corona española. ¿Cuál fue? Establecer en Ferrol el principal arsenal militar naval del norte de España. Esto no era un simple astillero, Era una base naval de primer orden, pensada para proyectar el poderío marítimo español en el Atlántico. Una decisión que transforma Ferrol para siempre. Pasa de ser una villa marinera relativamente pequeña, con unos 1.500 habitantes, Eso dicen los datos, sí. a convertirse en la ciudad más poblada de Galicia a finales del siglo XVIII, superando los 25.000 habitantes. Un crecimiento demográfico brutal, en apenas unas décadas. Una auténtica explosión. Impulsado por la necesidad de miles de trabajadores para el arsenal. Carpinteros de ribera, herreros, cordeleros, militares, ingenieros. Y toda esa gente necesitaba un lugar donde vivir, claro. La respuesta fue el barrio de la Magdalena, diseñado de forma completamente planificada, sobre el papel, siguiendo los ideales racionalistas de la Ilustración. O sea, como un tablero. Imagina un tablero de juego, un rectángulo perfecto. Dentro, 6 calles largas y rectas, paralelas entre sí, que van de mar a montaña. Y cortándolas perpendicularmente, en ángulo recto, 9 calles transversales, más cortas. Orden, simetría, funcionalidad. Una cuadrícula perfecta. Y en el centro, para estructurar aún más ese orden, 2 plazas cuadradas idénticas como pulmones del barrio. Justo. Es fascinante cómo un proyecto militar acaba generando una joya del urbanismo ilustrado, pensada para ser eficiente y salubre, muy diferente del trazado orgánico y a menudo caótico de las ciudades medievales. Totalmente. Y esa trama urbana, esa cuadrícula, es la que seguimos recorriendo como peregrinos modernos, El camino nos lleva por calles que son testigo de esa época dorada. Pasamos cerca del antiguo Hospital da Caridad, un edificio de 1780. Que hoy es el Centro Cultural Torrente Ballesteros. Eso es. Pero su función original era crucial. Crucial y muy ligada al espíritu del camino, aunque este fuera el inglés, claro. Era un hospital para atender a enfermos y pobres, pero explícitamente también a los peregrinos que llegaban a la ciudad, muchos de ellos precisamente por mar. Ajá. Un eslabón en esa cadena de asistencia que siempre ha caracterizado a las rutas jacobeas. Exacto.
Seguimos callejeando por esa cuadrícula ilustrada y nos encontramos con la concatedral de San Chao, también del siglo XVIII. Arquitectónicamente es curiosa porque tiene una planta de cruz griega, es decir, con los 4 brazos de igual longitud, algo no tan frecuente. Sí, es verdad. Y que le da un aspecto centralizado, muy renacentista en su concepción espacial, aunque construida en pleno barroco y con elementos neoclásicos posteriores. Continuamos por la Rúa Real, una de esas arterias principales del diseño original, que nos conduce hasta la Plaza de Amboaje. Allí se alza otra iglesia importante, la de Nosa Señora das Dores. Sí. Y desde Amboaje, casi sin darnos cuenta, desembocamos en el corazón cívico y administrativo, la Praza de Armas. Un espacio amplio, porticado en parte, presidido por el Pazo Consistorial, el ayuntamiento, aunque, como apunte, el edificio actual es bastante posterior a la época ilustrada, de mediados del siglo XX. Ah, vale. Pero se asienta en el centro neurálgico planificado 2 siglos antes. Entiendo. Desde esta Plaza de Armas, el camino señaladizado nos hace descender hacia la Plaza da Constitución y luego al Cantón de Molins. Allí nos espera otra muestra de la arquitectura religiosa de la época, la Iglesia de las Angustias, de estilo neoclásico. Este estilo, con su búsqueda de la sobriedad, la proporción y las formas inspiradas en la antigüedad clásica, pues encajaba perfectamente con el espíritu racionalista de la Ilustración, que impregnó la construcción del Arsenal y el barrio de la Magdalena. Sí, tiene todo el sentido. Y a partir de aquí la ruta empieza a dejar atrás el corazón monumental de ese Ferrol ilustrado. El camino se dirige hacia barrios más periféricos como Recemil y Caranza. Ya saliendo. Acercándose ya a los límites del municipio. Pero antes de salir de Ferrol, merece la pena recapitular otros puntos de interés que la fuente menciona como parte del rico patrimonio de la ciudad, aunque no todos estén exactamente en la línea del camino. Sí, porque Ferrol es mucho más que el barrio de la Magdalena, claro. Desde luego. La fuente destaca, por ejemplo, el propio arsenal militar, esa gigantesca obra de ingeniería del siglo XVIII. Su elemento más visible quizás sea la dársena, una enorme piscina artificial rectangular. Sí. Delimitada por robustos diques construidos con grandes bloques de piedra tallada, sillería, diseñada para albergar y reparar los buques de la Armada. Dentro del complejo se menciona la sala de armas, con un aire palaciego de influencia francesa, reflejo del gusto de la época borbónica. También se nombra el Teatro Jofre, ¿verdad? Sí, una joya arquitectónica posterior, de 1892, uno de los teatros decimonónicos mejor conservados de Galicia. ¡Qué bien! Y no podemos olvidar el Castillo de San Felipe. Su origen es anterior, del siglo XVI, aunque reformado en siglos posteriores. Es una fortaleza imponente situada en una de las orillas de la ría. Vigila la entrada. Justo enfrente del Castillo de La Palma. Entre ambos controlaban estratégicamente la entrada a la ría de Ferrol, haciéndola prácticamente inexpugnable. Una defensa clave para el arsenal, claro. Hombre, fundamental. Y hasta se mencionan elementos naturales cercanos. Cierto, las playas de Doniños y Valdoviño, con sus valiosas lagunas costeras, aunque no forman parte de la etapa en sí, son parte del entorno geográfico y paisajístico que enmarca Ferrol y la comarca. Entiendo. Todo este conjunto, el puerto original, el urbanismo ilustrado, el poderío militar del arsenal, los edificios religiosos y civiles, las defensas costeras, configura la identidad compleja y fascinante de esta ciudad de la que parte el camino inglés. Muy bien. Una vez que el camino deja atrás los últimos barrios de Ferrol, como Recemil y Caranza, la ruta nos conduce hacia una zona de transición. El polígono industrial de Agándara. Sí. Es un tramo quizá menos vistoso, pero inevitable en el trazado actual, que refleja cómo las ciudades y sus periferias han evolucionado. Seguimos avanzando ahora por la avenida Domar, siempre con la ría como referencia a nuestra derecha, y pronto cruzamos un límite municipal. Entramos en el concello de Narón. Y Narón, aunque hoy es un municipio muy poblado y con bastante industria, nos reserva una sorpresa histórica de primer orden, un auténtico tesoro medieval en la ruta. El monasterio de San Martiño de Xuvia, más conocido como Mosteiro do Couto. O Couto. Su historia nos transporta muy atrás en el tiempo. La fuente sitúa su origen nada menos que en el siglo VIII, en plena Alta Edad Media. Siglo VIII. Estamos hablando de los albores de la propia peregrinación a Santiago. Exactamente. Aunque el edificio que vemos hoy, principalmente su iglesia, es el resultado de una importante reconstrucción en el siglo XII. Ah, claro. Y no fue una reconstrucción cualquiera. Se hizo con los auspicios de la Orden de Cluny,
la influyente orden benedictina francesa, que tuvo un papel fundamental en la consolidación y difusión del camino francés. Qué curioso. Ver su huella aquí, en el camino inglés, es muy significativo. ¿Y cómo es arquitectónicamente? ¿Es románico? Sí, la iglesia es de estilo románico, de planta basilical con 3 naves, un ábside semicircular. Sigue los cánones de la época, pero tiene detalles curiosos. ¿Cómo cuáles? Pues la fuente destaca la presencia de esculturas de temática profana en el exterior, algo no tan común en iglesias románicas, que suelen centrarse en motivos religiosos o didácticos. Es un detalle que invita a fijarse bien. Vaya. Además, el pórtico de entrada y el campanario son añadidos posteriores, ya del siglo XVIII, mostrando la continuidad del uso y las reformas a lo largo de los siglos. Este monasterio parece marcar un punto de inflexión en la etapa, ¿no? Como un cambio de ambiente. Sin duda. Dejamos atrás el Ferrol predominantemente urbano, industrial y marcado por la Ilustración para conectar con la Galicia medieval y rural. El entorno se vuelve más verde, más tranquilo. Se agradece, seguro. Desde las inmediaciones del monasterio, el camino sigue por la Rúa da Pena y luego enlaza con el llamado Camiño do Salto, acercándonos ya al final de la etapa. Y casi sin darnos cuenta, nos encontramos con otro elemento singular. Un molino de mareas, el de As Aceas do Vive. Ah, sí. Estas construcciones son un ejemplo ingenioso de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿verdad? Utilizaban la fuerza del agua embalsada durante la marea alta para mover las piedras de moler cuando la marea bajaba. Tecnología sostenible avant la traître, como se dice ahora. Jeje, exacto. Un vestigio etnográfico interesante que nos habla de la vida económica tradicional ligada a la ría. E inmediatamente después de pasar el molino, cruzamos el puente sobre el río Xubia. El Xubia. Este río marca la frontera natural y administrativa. Al otro lado, ya estamos en Neda. Hemos llegado. Y nada más cruzar el puente, estratégicamente situado a orillas del río, encontramos el albergue público de peregrinos de Neda, un punto de descanso fundamental para quienes han completado esta primera jornada. Sí. Neda se presenta como una villa más recogida, con un aire diferente al de Ferrol. Mucho más pequeña, sí, pero con su propio e importante legado histórico, también muy vinculado al camino. Cerca del ayuntamiento actual podemos ver los restos, los muros, de lo que fue el antiguo hospital de peregrinos del Sancti Spiritus. Del siglo XV, dice la fuente. Sí, siglo XV, lo que nos habla de una tradición hospitalaria muy temprana en esta ruta, atendiendo a esos peregrinos recién desembarcados o que iniciaban aquí su segunda etapa. Además de ese hospital, ¿qué otros puntos de interés destaca la fuente en Neda? Menciona varios. La iglesia de Santa María, un templo barroco del siglo XVIII, la Torre del Reloj, exenta, de 1786, un elemento cívico importante en la época. Ah, mira. Muy características son las casas con soportales de la Rúa Real, que la fuente data de los siglos XVII y XVIII, y que le dan un encanto particular al casco antiguo, permitiendo caminar a cubierto. Qué práctico. Y también la iglesia de San Nicolás, la más antigua de Neda, del siglo XIV, de estilo gótico marinero. Parece que Neda, aunque más modesta que Ferrol, tenía toda una infraestructura preparada para acoger al peregrino. Tenía sus servicios. Exacto. Era un punto de final de etapa lógico, con servicios religiosos, asistencia hospitalaria y un núcleo urbano con cierto desarrollo ya desde la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Un contrapunto perfecto al Ferrol naval e ilustrado del inicio. Bueno, hagamos balance de esta primera etapa. Ferrol-Neda. Hemos partido de un puerto histórico, nos hemos sumergido en la sorprendente transformación de Ferrol en el siglo XVIII, con el Arsenal y el barrio de la Magdalena, un caso de estudio urbanístico casi. Totalmente. Hemos transitado por zonas industriales que muestran la evolución posterior, siempre con la ría como telón de fondo. Cruzamos a Narón para descubrir una joya medieval, el monasterio de San Martiño de Xubia. Y finalmente alcanzamos Neda, una villa con encanto propio y siglos de tradición peregrina. Es una concentración de historia y paisajes muy notable para ser solo 15 kilómetros. Lo fascinante aquí es precisamente esa densidad, esa superposición de capas históricas en tan poco espacio. Tienes el origen medieval ligado al mar. Tienes el siglo de las luces redibujando una ciudad por motivos estratégicos y aplicando ideas revolucionarias de planificación. Sí, sí. Tienes la presencia constante de la fe y la caridad a través de iglesias, un monasterio, hospitales de peregrinos. Y todo ello condicionado por la geografía,
por esa ría que es a la vez vía de comunicación, defensa natural y recurso económico. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, esta etapa inicial del camino inglés es un testimonio brillante de cómo las rutas de peregrinación no son solo líneas en un mapa, sino vectores que interactúan profundamente con el territorio, impulsando desarrollos urbanos, dejando patrimonio y forjando la identidad de los lugares que atraviesan. Ferrol y Neda son un claro ejemplo. Así concluimos nuestra análisis de la etapa Ferrol-Neda del Camino Inglés. Un tramo corto en distancia, pero como hemos visto, increíblemente rico en historia, arquitectura y en el diálogo constante entre el hombre, el mar y la fe. Desde el Ferrol monumental, que nació del mar y de la razón ilustrada, hasta la acogedora Neda, guardiana de memorias medievales a orillas del Subia. Y nos deja una reflexión interesante para el final, ¿no? Hemos subrayado la importancia capital del acceso marítimo para el nacimiento y configuración de este camino inglés. El barco era la condición necesaria para estos peregrinos del norte. Fundamental. Esto nos lleva a plantearnos cómo las infraestructuras y formas de viajar del siglo XXI, aviones, trenes, coches que nos dejan cómodamente en Ferrol, modifican la percepción y la vivencia de esta ruta. Buena pregunta. ¿Qué se pierde o qué se gana respecto a la experiencia de aquellos peregrinos medievales o modernos para quienes el desembarco en Curujeiras era en sí mismo el primer gran hito de su aventura terrestre hacia Santiago? Claro, el impacto de llegar por mar debía ser tremendo. Una pregunta sobre cómo la modernidad reinterpreta estas tradiciones ancestrales. ¿Algo en lo que pensar?